activar en este momento la grabación. Y les doy entonces a todos y todas una cordial bienvenida a la tarde de hoy, 12 de agosto de 2021, para esta, la octava sesión de la segunda temporada del Seminario Virtual de Estudios Históricos y Sociales de los Saberes Sí. Una iniciativa que es apoyada en la actualidad por el Grupo de Investigación Sociedad, Historia y Cultura del Departamento de Sociología de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Este grupo de investigación, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, es coordinado por la profesora María del Carmen Castrillón, y también contamos con el soporte técnico de Santiago Blandón Escobar, de parte de la Oficina de Comunicaciones de la facultad. El propósito del seminario es precisamente reunirnos a todos y todas en un espacio virtual como este, que nos permite atravesar las barreras geográficas, disciplinares, y de cualquier otro tipo para eh, permitir diálogos en torno a las maneras en que los saberes y las prácticas sí constituyen y han constituido nuestras sociedades. Eh, el día de hoy, precisamente para cumplir con este propósito, contamos con la presencia de Olga Marcela Cruz Montalvo, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Antropología y en Historia y doctora en Historia por la Universidad de los Andes. Ella ya estuvo presente en la primera edición de este seminario con su trabajo doctoral sobre historia de la locura en la época colonial, no en la época clásica, en la época colonial en Colombia. Eh, ah, y actualmente, como parte de su trabajo postdoctoral, eh, con la productora Perrenque Media, eh, está adelantando esta investigación, cuyos hallazgos nos va a presentar, como yo parte de los hallazgos nos va a presentar el día de hoy, eh, en esta exposición titulada Apuntes para una historia de la lobotomía y la psiquiatría en Colombia. Les recuerdo que durante la exposición de Olga, eh, pues estarán silenciados los micrófonos y desactivadas las cámaras de todos y todas las asistentes, los cuales voy a reactivar una vez Olga termine su presentación para que podamos discutir pues de una manera muy abierta, muy libre, muy fluida. Entonces, Olga, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, y bueno, el escenario es tuyo. Adelante. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Bruno, de nuevo por la invitación, pues a todos y a todas por su asistencia. Siempre es un gusto poder conversar en estos espacios y bueno, contar un poco de esto en lo que he venido trabajando. Pero confirmar si están viendo la presentación. En realidad ahorita no está sino pues la cortinilla, digamos, del título. Nada más. Perfecto, gracias, Bruno. Entonces, pues sin más, quisiera contarles un poco, pues, me hizo caer en cuenta ahora Bruno, como contextualizarles un poco sobre la razón, digamos, de este trabajo, y para dónde va también. Porque digamos que nace de una idea pues muy coyuntural, de una necesidad, digamos, de documentar un proceso histórico, un fenómeno, digamos, que fue la práctica de las lobotomías en Colombia, en el contexto de una producción documental. Quiero pues aprovechar también para agradecer públicamente a María Angélica, a María Angélica Ospina, que hizo todo el enlace para que fuera posible que yo conociera a la directora de este futuro documental, que espero vea la luz muy pronto, que es Catalina Villar. Eh, y bueno, pues digamos que los detalles del documental los conocerán más adelante, pero en términos generales se trata sobre la lobotomía en Colombia. Y bueno, se presentó, digamos, la oportunidad de hacer una investigación histórica en el marco de las estancias postdoctorales financiadas por MinCiencias, antes Colciencias, eh,
que sirviera, digamos, como fundamento para la realización de este documental. Eso explica un poco, digamos, el salto temporal para los que conocían, digamos, los otros trabajos. Y me preguntaba ahorita, Bruno, bueno, ¿cómo fue esa transición de 200 años? Bueno, tiene que ver justamente con esa situación coyuntural, digamos, esa posibilidad de, pues, de investigar este otro tema. Yo algo había trabajado ya sobre la Asociación Colombiana de Psiquiatría y particularmente la Revista Colombiana de Psiquiatría, pues desde la segunda mitad del siglo XX, así que pues tampoco me era como tan ajeno el asunto. Y pues debo decir, y me gustaría también que al final pudiéramos conversar un poco sobre esto, pues que ha sido, digamos, un trabajo muy interesante en términos metodológicos, por varias razones. Obviamente algunas pues tienen que ver con la pandemia, como todo lo que nos está, todo lo que tengamos en las vidas en este momento está relacionado con esto que la pandemia nos significó a todos y a todas. Y pues por supuesto eso tiene que ver también con el acceso a los archivos y a las bibliotecas. eh, y pues a las instituciones de salud donde se iba a desarrollar pues buena parte de la investigación, ¿no? Y eso pues ha significado reformular, digamos, toda la metodología de búsqueda documental, eh, y todas las formas, digamos, de establecer, pues esto que vengo a contarles yo, que son pues algunas notas sobre la lobotomía en Colombia. Entonces, pues yo había preparado, es fundamentalmente un texto sobre el cual les iré pues leyendo algunos fragmentos, básicamente, será un poco la metodología. Mm, mencionar, pues digamos que existe en la historiografía sobre la lobotomía en el mundo como un precedente bastante anecdótico, si se quiere, en el que la mayoría de los autores, eh, digamos, establecen el punto de partida, que es lo que muchos consideran la primera autolobotomía accidental, y esto pues me parece que es muy significativo, digamos, para empezar a contar la historia de un procedimiento. Eh, esta llamada autolobotomía accidental, que le ocurre a Phineas Gage en 1848. Él era un barrenero que trabajaba en las construcciones de ferrocarriles en Estados Unidos. Sufre un accidente durante una explosión con pólvora controlada, y pues lo que cuenta un poco la leyenda al respecto es que una barra de hierro le atraviesa el cráneo. Dicen que le entra por el pómulo izquierdo, debajo del ojo, y sale por el centro de la cabeza. Eh, hay un médico, John Martin Harlow, que se convierte, digamos, en su médico tratante en ese momento y empieza a documentar a finales del siglo XIX los cambios que sufre Gage, porque Gage no fallece, digamos, producto del accidente. No tiene, digamos, mayores alteraciones motoras o sensoriales, pero sí que tiene una serie de cambios en su comportamiento. Entonces esto es lo que empieza a documentar Harlow como su médico tratante, y pues a establecer, digamos, unas primeras hipótesis sobre la trayectoria que había sufrido esa vara de hierro y cómo eso podía explicar qué cambios tuvo y qué cambios no tuvo este personaje. Hay, digamos, otro antecedente importante, que es el trabajo del anatomista y fisiólogo Franz Joseph Gall, eh, de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, eh, que, pues, digamos, empieza a establecer ya cuáles son esas facultades afectivas e intelectuales que están relacionadas directamente con el córtex cerebral, y con el área prefrontal. Él, pues digamos que todavía no está centrando su preocupación en la intervención quirúrgica, pero sí en la observación, digamos, del comportamiento en pacientes que habían tenido daños en ciertas áreas del cerebro. Luego tenemos, pues,
digamos, el antecedente importantísimo del psiquiatra suizo Burckhardt, que digamos es identificado como el fundador de la técnica de la psicocirugía moderna, no porque no se hubieran realizado, por supuesto que hay una documentación, digamos, de intervenciones quirúrgicas en la medicina desde la antigüedad, en el área cerebral, pero digamos que la técnica moderna de psicocirugía pues se le ha atribuido a Burckhardt. Y él empieza a hacer, digamos, una serie de procedimientos de cortes particulares en la corteza frontal, parietal y temporal de ciertos enfermos psiquiátricos para, pues, estudiar y obviamente con el interés, digamos, de mejorar los síntomas. Es el primero que reporta, digamos, sistemáticamente las extirpaciones cerebrales y los resultados que se obtienen en pacientes en un asilo suizo entre 1888 y 1890, particularmente pacientes con esquizofrenia. No fue un trabajo muy bien recibido. Él, digamos que lo sostiene durante más o menos 3 o 4 años y finalmente decide dedicarse más al estudio teórico, digamos, del cerebro y no avanza demasiado en su técnica. Finalmente, tenemos ya digamos, los primeros trabajos y el interés inicial de Moniz, profesor de neurología en Lisboa, que en 1935 se interesa muchísimo a partir de un congreso de neurología que tuvo lugar en Londres, en los lóbulos frontales, perdón, del cerebro y los cambios en comportamiento que habían observado un psicólogo y un fisiólogo norteamericanos en un chimpancé que había, digamos, tenido una ablación en buena parte de sus lóbulos frontales. Él se inspira entonces en este trabajo y entre noviembre de 1935 y febrero de 1936 trabaja con el cirujano Almeida Lima en la extirpación de los lóbulos prefrontales de 20 pacientes del manicomio de Lisboa. Estas conclusiones, digamos, preliminares fueron presentadas en la Sociedad de Neurología de París y en algunas de sus primeras publicaciones. Y allí afirma entonces que de estos 20 pacientes intervenidos en Lisboa, 7 se habían curado completamente, 7 habían mejorado parcialmente su situación y los otros 6 no presentaban ningún cambio. Walter Freeman, entre tanto, en los Estados Unidos, Freeman era neuropatólogo en un hospital de Washington, lleva a cabo en 1936 la primera lobotomía, digamos, en territorio norteamericano, en apoyo con el neurocirujano James Watts en el hospital de la Universidad George Washington. Se trataba de una paciente de 63 años con problemas de insomnio, angustia y depresión. Pese a algunas objeciones por parte de sus colegas, esta intervención de la lobotomía tuvo una buena recepción en los medios de comunicación estadounidenses que mostraban a la sociedad una práctica que literalmente extirpaba la locura del cerebro. Para finales de 1940, el procedimiento de la lobotomía se había convertido en una práctica generalizada en Estados Unidos. Para 1946, Freeman y Watts introducen la lobotomía transorbital, que consiste en acceder al cerebro desde el techo de la cavidad orbital, justamente. Y pues a partir de allí, digamos, ha habido una amplísima producción historiográfica y médica sobre este procedimiento y sobre, digamos, todo el trabajo realizado por Freeman y Watts, que se convierte, pues, digamos, en la técnica privilegiada. Esto lo vamos a ver más adelante. La mayoría de los investigadores digamos, de la lobotomía en Estados Unidos coinciden en afirmar que con el inicio, digamos, de la comercialización masiva de medicamentos como la
clorpromazina hacia 1954 empieza pues a disminuir el número de lobotomías y pues empieza también, digamos, una creciente literatura médica que rechaza este tipo de intervenciones tan radicales en el cerebro de los pacientes, y hay también pues digamos un refuerzo de estos reparos en el cine, en la prensa, en el teatro, digamos en la opinión pública de la época, y pues empieza a decrecer un poco hacia finales de la década del 50 la práctica de las lobotomías en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo llega esta técnica a Colombia? Digamos que el tránsito no parece estar muy claro. Lo que sí, digamos, está establecido, pues, y se considera, digamos, como hecho fundacional, es que la primera lobotomía la realiza Mario Camacho en noviembre de 1942 en el Frenocomio Mujeres de Bogotá. Hay una obra de este médico en los anales neuropsiquiátricos del Frenocomio que se titula Lóbulos frontales y psicocirugía. Este trabajo preliminar, digamos, muy temprano y muy cercano a estas primeras prácticas de lobotomía en el frenocomio, ya permiten, digamos, saber que Camacho tenía un conocimiento muy amplio sobre los trabajos de Freeman, eh, digamos, sobre todos los antecedentes del procedimiento. Eh, Él describe con sumo detalle las implicaciones que puede llegar a tener la lobotomía en los pacientes, extrapolando los resultados de las lobotomías que había practicado y registrado también sistemáticamente Freeman, ¿no? Describe también de forma muy completa cada componente del cerebro y sus funciones según el entendimiento de la época. Em, digamos, inicio de las lobotomías en el frenocomio, pues hace parte de un fenómeno que ha explicado ya anteriormente María Angélica Ospina, que es el lugar del frenocomio como escenario de experimentación y de formación en psiquiatría, ¿no? Ella señala en su artículo sobre el frenocomio, en el notable daño del buen servicio. Dice, en nuestro país la experimentación de modelos terapéuticos psiquiátricos recientemente introducidos siempre se realizaba primero en el asilo de locas, es decir, en el mismo frenocomio. Solo pasado un tiempo, estos se aplicaban en el hospital neuropsiquiátrico masculino. Asimismo, sucedía con la introducción de tecnologías terapéuticas, como fue el caso de los electrochoques, y de técnicas como los abscesos de fijación, las camisas de fuerza, los baños de agua helada, las sillas y camillas de sujeción, entre otras, y pues en este caso la lobotomía. El mismo Camacho Pinto afirma en un trabajo retrospectivo que hace ya en la segunda mitad del siglo XX, un poco retomando toda su trayectoria asistencial. Él mismo dice que por sus manos fueron operados 53 casos con la técnica de la lobotomía para el tratamiento de alteraciones psiquiátricas y 4 casos de dolor inmodificable. Ahorita, más adelante, pues vamos a hablar un poco de este tema del dolor. Y pues además señala que los destacados residentes del asilo de locas, que más tarde serían connotadas figuras de la psiquiatría, como Ariel Durán Solano, Humberto y Andrés Rosselli, Carlos Castaño Castillo, Ricardo Azuero Villamizar, Álvaro Villar Gaviria, fueron solidariamente compañeros colaboradores en el estudio de los pacientes y en la confección de las historias clínicas, que serían la base para la selección de los candidatos programables para la lobotomía prefrontal bilateral, que es el título que él le da, digamos, a su procedimiento estándar. Camacho se perfilaba para defender su técnica terapéutica en la misma línea explicativa con la que Freeman había justificado sus procedimientos, y comenta en este temprano trabajo lo siguiente. Como en este último órgano, está hablando aquí de los lóbulos frontales, además de sus funciones sensoriales, tiene la relacionada con la emoción y el tono afectivo, o sea, lazo de unión entre la apreciación intelectual de peligro y la manifestación somática de ansiedad.
puede por ella suplir de afectividad a gran número de experiencias intelectuales y establecer cooperación entre la experiencia afectiva y la cognoscitiva. A su vez, por las conexiones con el hipotálamo, puede dar expresión voluntaria e involuntaria a dichas experiencias. Posiblemente no es esta la única vía de enlace entre la imaginación y la emoción, pero su importancia es muy grande en las indicaciones y resultados de la lobulotomía prefrontal, porque la respuesta emocional a las ideas patológicas, la idea viene a ser patológica cuando en un paciente predispuesto comienza a ser fija lo que es determinado por la falta de explicación satisfactoria, a lo que se suma un momento peculiar de susceptibilidad emocional. Todo esto es lo que suministra los elementos para la estabilización de aquella lucha íntima que el psicópata sostiene con sus propias ideas, lucha que lo recluye dentro de sí mismo y que constituye una obsesión y por lo tanto un desorden mental. Entonces él construye, digamos, todo este panorama, este cuadro clínico, digamos, del paciente tipo que puede ser un buen candidato para la lobulotomía o para la lobotomía. Se trataba entonces de eliminar la respuesta emocional con la que un enfermo podía llegar a tener un comportamiento que él mismo no pudiera comprender ni dar cuenta en su misma forma de actuar. El doctor Camacho hablaba de comportamientos patológicos que podían o no tener un sustento cultural, pero que en todo caso se trataba de pensamientos que contenían un sufrimiento emocional y que sí o sí debían ser organizados por el médico a cargo. Hubo detractores informados de las consecuencias que traía para el ser humano la lobotomía. Hay una mordaz polémica sostenida entre Edmundo Rico y José Francisco Socarrás en 1952 en columnas de opinión del diario El Tiempo a propósito de varios temas relacionados con el frenocomio, el psicoanálisis y las corrientes psiquiátricas. Esa mordaz polémica incluyó, como era de esperarse, el tema de la lobotomía. Edmundo Rico afirma, en respuesta a Socarrás, que la idea que éste tiene sobre que la lobotomía produce el mayor porcentaje de curaciones en ciertas formas de esquizofrenia y neurosis obsesiva equivale, en palabras de Edmundo Rico, a, abro comillas, perder el superyo o desconocer de cuajo el problema del tratamiento de algunas enfermedades mentales. Cierro la cita de Edmundo Rico. Complementa Rico su idea señalando que para entonces la lobotomía planteaba un problema moral de grandes dimensiones, puesto que dicho procedimiento acarreaba necesariamente la destrucción de la personalidad humana. El problema de fondo era la mirada científica que existía sobre las enfermedades mentales y la forma de proceder frente a estas, un asunto irreconciliable que enfrentaba a los psiquiatras y a los psicoanalistas de orientación freudiana. Rico no desconocía que la lobotomía se podía usar en algunos casos extremos, por ejemplo, esto cita de Rico nuevamente, para la supresión del dolor físico en algunas enfermedades incurables, tales como el cáncer, la desaparición de la angustia crónica en ciertas dolencias irreversibles de la mente y tal vez la disminución aparente de la nocividad en determinados casos de locura moral. Hasta aquí, pues, las ideas de Edmundo Rico al respecto. Y esto nos abre, digamos, una puerta importante para entender la lobotomía, que es el tratamiento del dolor. Pareciera que más allá de los reparos de Rico a Socarrás, había un cierto consenso en relación con el dolor físico y emocional que causaban los padecimientos, tales como el cáncer, trastornos ginecológicos, dolores de cabeza intratables, tumores, entre otros. Y se practicaron lobotomías como una solución que reducía en muchos casos los dolores. Hubo estudios de casos que analizaron los resultados de esta práctica médica respecto del dolor. Tal vez el más importante de los localizados, por lo menos hasta el momento, es el caso del doctor Alejandro Jiménez Arango, que se titula Estudio crítico del tratamiento del dolor por lobotomía prefrontal, en el que documenta juiciosamente 12 procedimientos de lobotomía en pacientes que están afectados por enfermedades dolorosas o por dolor orgánico, que era el título que le daba el doctor Jiménez Arango. Esto, digamos, en términos metodológicos resultó muy interesante porque amplió la disponibilidad de fuentes, o más bien el lugar para buscar la información,
porque los casos de los cuales se ocupa este doctor Jiménez Arango en su estudio del tratamiento del dolor por lobotomía son pacientes que estaban siendo tratados en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Hospital San José. No estaban, digamos, en pabellones psiquiátricos, ni en clínicas, ni en asilos. Una de sus conclusiones más significativas era que los pacientes sometidos a este procedimiento referían sentir menos dolores en comparación con la situación previa a la cirugía, o que por lo menos se quejaban menos que antes del procedimiento. Se debe señalar que el estudio comparó la recurrencia del dolor después de la lobotomía a través de los síntomas que presentaban los pacientes. Lo que resulta más interesante, sin embargo, son las reflexiones a las que se llega con el estudio de la experiencia del paciente frente a su dolor para dictaminar si era necesaria la intervención quirúrgica, es decir, el examen previo, la entrevista previa, diríamos hoy en día, que le realizan a este paciente para determinar si es o no candidato. Abro comillas del doctor Arango. Por ejemplo, en pacientes que soportan estoicamente sus dolores, así sean estos intensos, contemplan serenamente su enfermedad y están dispuestos a afrontar con entereza el porvenir, en ellos estaría desaconsejada la lobotomía. En cambio, aquellos pacientes con emociones fuertes respecto a su dolor son candidatos para esta psicocirugía. Cierro comillas. Es decir, aquellos que presentan dolores emocionales que son producto de las enfermedades y de los padecimientos son los que van a recibir la lobotomía, por lo menos, digamos, en la técnica del doctor Arango. Finalmente, él afirma en su trabajo sobre el dolor y la lobotomía: creemos que la indicación óptima radica en los enfermos que están angustiados. El dolor crónico en un paciente emotivo crea un estado de tensión emocional que hace sentir más fuertes los dolores de lo que en realidad son. Si a esto se agrega el sentimiento de invalidez y la posibilidad de una muerte próxima con el consiguiente abandono de seres queridos, la lobotomía estará entonces plenamente justificada. Hasta aquí la cita del doctor Arango Jiménez. Ya para finales de 1940 empiezan a aparecer los primeros trabajos retrospectivos o las primeras compilaciones, digamos, tratados sobre temas relacionados con las neurociencias y particularmente sobre la neurología. Hay un trabajo muy extenso y muy importante del doctor Francisco Lourido en 1948, centrado aquí en Bogotá, que se titula Cirugía del Sistema Nervioso Central. Es una tesis de grado de medicina a la Universidad Nacional de Colombia, donde hace una extensísima revisión histórica de todas las intervenciones en materia de cirugía del sistema nervioso, obviamente, digamos desde tiempos prehispánicos hasta ese momento. Pero lo que, digamos, es muy interesante es que en el capítulo 15, Lourido se ocupa de los procedimientos psicoquirúrgicos y los clasifica de acuerdo con los cuadros clínicos que más frecuentemente reportaron mejoría tras habérseles practicado la lobotomía. Entonces, en ese ranking, digamos, de cuadros clínicos que reportan mejoría, tenemos en primer lugar los estados obsesivos compulsivos y los estados de tensión obsesiva, dice él, rebeldes a todo tratamiento, incluso el del psicoanálisis. En segundo lugar estarían los estados hipocondríacos crónicos prevalentes al evolucionar hasta convertir al paciente en un inválido psíquico torturado y torturante de los suyos y del médico. El tercer lugar es el de las melancolías de involución que han sido rebeldes al electroshock y que tienen una evolución prolongada. En cuarto lugar, las esquizofrenias, especialmente las crónicas, que son rebeldes a los tratamientos usuales y que están acompañadas de agitación, agresividad y peligrosidad. En quinto lugar, la epilepsia, especialmente la psíquica, con crisis subintrantes y grandes variaciones del carácter y de la conducta. Y por último, pues los casos de tratamiento del dolor. Lourido examina, digamos, las tres técnicas fundamentales que existen para practicar lobotomía en ese momento. La primera de ellas es la técnica de Watts y Freeman.
pues está, digamos que accede por el canal, por el conducto, perdón, orbital. Está la técnica de Crombie, que utiliza un leucotomo específico, digamos, con el que practica, dice Lurido, unas incisiones esféricas y muy pequeñas en el interior de la región prefrontal. Y por último, la técnica de Little, que digamos es la más invasiva porque expone la totalidad de la región frontal mediante una trepanación grandísima y pues lo que ellos denominan una cirugía a cielo abierto en el que queda toda la sustancia blanca expuesta y de allí se produce el corte. Pero lo que Lurido señala es que todos los casos que se han documentado hasta 1948 siguen única y exclusivamente la técnica de Watts y Freeman. Luego detalla con mucho cuidado la técnica y expone los resultados obtenidos en un total de 42 casos, a los cuales le hace él mismo el seguimiento y son casos que recibieron lobotomías entre 1942 y 1947. Son fundamentalmente los casos, digamos, las operaciones realizadas por Camacho a partir de 1942. Aquí quería entonces mostrarles, Lurido incluye dos cuadros muy interesantes en su trabajo. El primero de ellos es este que, digamos, resume el resultado al seguimiento de 1947 de estos 42 procedimientos. Y pues digamos cuál había sido el diagnóstico que había llevado a definir, digamos, esta técnica o a definirse por la lobotomía. Al respecto de, digamos, de estos 42 casos, señala lo siguiente. Solo se presentó una muerte posoperatoria por neumonía a los 2 días de la operación. Ninguna muerte por hemorragia y una hemiplegia permanente como resultado de un movimiento brusco que efectuó la enferma en el momento de la sección de la sustancia blanca. En todos los pacientes leucotomizados se habían agotado los tratamientos de shock usuales y se les daba como casos incurables. Ahora bien, los enfermos cuyos resultados se explican como de mejoría transitoria podrían catalogarse como nulos. Los de mejoría transitoria son los que están en la tercera columna de derecha a izquierda. Entonces él dice que estos pueden catalogarse como nulos porque si bien es cierto que al principio mostraron ligeros cambios, hoy día son tenidos como incurables, a no ser que se intente de nuevo una leucotomía. Los resultados que aparecen como de gran mejoría fue imposible controlarlos para este estudio de 1947, dice él, porque nunca volvieron al asilo. Es de esperar que realmente se les pueda llamar curados por esta última razón, ya que nadie estaría aguantando a un loco en su propia casa. Entonces, él lo que dice es que estos pacientes, estos 9 que aparecen reportados como con gran mejoría, pues en realidad para él tiene que ser que se curaron porque pues si no los habrían vuelto a llevar al asilo, básicamente. Entonces, pues él extendería, digamos, ese resultado a 13 muy exitosos. Incluye también otro cuadro, este que está aquí, que a mí me parece mucho más, obviamente más interesante, digamos, para explorar aquí temas a propósito de esta intervención. Y pues lo que hace es sistematizar la información de los 42 pacientes que habían sido sometidos a este procedimiento. Pues están, digamos, los datos de su historia. Todos estos primeros, es decir, entre el 1 y el 36, son pacientes del frenocomio de mujeres de Bogotá. Hay 2 pacientes del Hospital de la Samaritana. Hay un paciente de la Clínica Martínez, un paciente de la Clínica Central, un paciente de la Clínica Colombia y un paciente de la Clínica de Marley.
Aquí no están considerados los pacientes de dolor que yo les comentaba que están, digamos, en Hospital San José y en el Instituto Nacional de Cancerología, que en ese momento era Instituto de Radium todavía. Pues están, digamos, sus fechas de entrada, la edad que tenían en el momento del procedimiento, la procedencia, el diagnóstico, obviamente su estado civil, el diagnóstico, la profesión, el tiempo de evolución de la enfermedad. Es que tengo atravesado aquí un cuadrito que no sé si solamente yo veo ya. La fecha de salida, perdón, la fecha de operación, la fecha del procedimiento, entonces aquí vemos entre el 42 y el 47, casi todos. Si tuvo salida o si continúa en el asilo, mejora si la hubo o si no la hubo, si fue transitoria, y observaciones que tienen que ver con antecedentes familiares o personales o con la muerte, pues que seguramente es este primer caso que él reporta que muere de neumonía, ¿no? Pues hay aquí, digamos, anotaciones muy interesantes sobre el resultado del procedimiento. A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención el último, porque pues es está referido como una curación y dice, ahora desempeña un alto cargo. Hay otro de curación que dice, ahora hace vida social. Por aquí teníamos otro que les quería mostrar. Bueno, no, ese se me refundió, pero bueno, digamos, hay aquí pues algunos muy interesantes. Uno podría cruzar, digamos, esta información de manera más detallada para saber si hay alguna correlación entre el diagnóstico que se les dio en el momento del procedimiento y el resultado, pues que seguramente están relacionados, pero bueno, eso valdría la pena, digamos, todo otro análisis y una conversación, digamos, más larga al respecto. Perdón, yo regreso aquí al texto. Entonces, ya hacia mediados de la década del 50, en 1956, se desarrolla una tesis de medicina, otra tesis de medicina, esta vez del doctor Ciro Rafael Erazo, en la que sería la Universidad Javeriana, que se titula Lobotomía prefrontal, valoración de sus resultados en un grupo de casos de clínica psiquiátrica. Este es un estudio que da cuenta de la práctica de la lobotomía en 15 pacientes a los cuales se les hace de nuevo un seguimiento específico. Uno de los ejes centrales, digamos, está en la conducta de los enfermos, pero sobre todo en los detalles anatómicos previos y posteriores al procedimiento. Para Erazo, pues hay una reflexión, digamos, de base en esto y es la capacidad que tiene el psicocirujano, digamos, de poder transformar la conducta de los enfermos y una preocupación muy grande, pues, por adaptarlos, digamos, a un medio específico, un medio social, ¿no? Entonces, él hace, por ejemplo, todo un análisis de la situación de la conciencia y de lo importante, digamos, que es determinar el nivel de conciencia del paciente para definir si se le hace o no se le hace la lobotomía, ¿no? Entonces, él dice, se puede pensar que no existe alteración de la conciencia cuando un enfermo responde correctamente, ejecuta adecuadamente y sin pérdida de tiempo lo que se le solicita y puede asimismo decir o describir lo que se le acaba de hacer. Este es el caso de una paciente que fue lobotomizada porque tenía un diagnóstico de mitomanía delirante. Pero después de la cirugía, comenta el doctor Erazo, esta paciente tiene ahora conciencia plena de haber estado enferma y de haber sido operada y dice que por lo tanto se siente mejor. En los casos analizados por el doctor Erazo se evidencia que se intentaban varios tratamientos antes de proceder con la psicocirugía, en este caso con la lobotomía, y de hecho al final de su estudio recalca la necesidad de usar esta técnica únicamente como un recurso extremo y solo después de haber intentado todos los tratamientos posibles, que generalmente incluían un circuito de electrochoques antiespasmódicos, antibióticos
inyecciones, insulinoterapias, sedantes, psicoterapias, etc. Cuando los tratamientos no lograban resolver el padecimiento, se procedía a la lobotomía con el permiso de los familiares. De hecho, la mayoría de las veces con permiso de los familiares, no de los pacientes. Resulta interesante entonces considerar los hallazgos hechos por Erazo en varios de los pacientes lobotomizados para comprender cómo el interés de curar iba de la mano con esta idea de mantener la conciencia esperada por parte de los médicos. Después de la intervención, una paciente de 50 años diagnosticada con melancolía ansiosa responde ahora con corrección al saludo. El curso de su pensamiento es coherente y lógico y se ha mantenido calmada y lúcida. Todo lo contrario a su conducta anterior, que era descrita como inadecuada, hostil y con ideación suicida. Otra paciente de una comunidad religiosa de 32 años, diagnosticada con depresión simple, caracterizada por ideas tristes, angustia inmotivada y llanto, fue sometida a la cirugía después del tercer ingreso al hospital por las mismas causas, sin mejoría aparente. Luego de ello, decía sentir como un vacío en la cabeza, estaba confusa, parcialmente orientada en tiempo y espacio, y respondía que se sentía regular cuando se le preguntaba por su estado de salud. Después de la lobotomía se le clasificó como muy mejorada porque las hermanas de la congregación de las Vicentinas, a la cual pertenecía, informaban que ya estaba muy bien adaptada a su ambiente. Aquí entonces vale la pena recalcar la idea de estar adaptada siempre en percepción de los allegados, que eran quienes en última respondían por la conducta de la persona, no la persona misma. Por último, y ya con esto iré cerrando esta presentación, está pues el, digamos, ineludible tema de entre la lobotomía y pues las mujeres, ¿no? Fueron sometidas en muchísimo mayor número al procedimiento de la lobotomía, como ya lo hemos podido ver incluso por los cuadros estadísticos del Urido y pues porque el mismo Camacho lo confirma así. Y esto pues tiene que ver, entre otras cosas, con que era, digamos, sobre ellas en quien recaía, por un lado, este peso ejemplar de deber ser y de la conducta, ¿no es cierto? De las tareas fundamentales para las cuales estaban destinadas las mujeres, que tenían que ver con el servicio, con el hogar, con el matrimonio, con el mantenimiento de la moral y las buenas costumbres, ¿no es cierto? Y por otro lado, con esto que yo les comentaba al comienzo, que es, pues, digamos, algo que identifica María Angélica Ospina, y es a través del frenocomio de mujeres por donde empiezan, digamos, a experimentarse estas técnicas a medida que van llegando. Estos mensajes, dice, no solamente se ocupaban, digamos, de la necesidad de darle un oficio a las mujeres, sino que había, pues, digamos, una preocupación muy grande por controlar el cuerpo y el alma, ¿no? Y entonces el cerebro, pues, se convierte casi que en un lugar anatómico desde el cual se piensa que es posible controlar ambas cosas, ¿no? El cuerpo y el alma de las mujeres. Aquí tenemos, por ejemplo, la descripción de un caso de una mujer extranjera diagnosticada con personalidad psicopática. Aquí es posible observar cómo la práctica de la lobotomía transitó de los márgenes médicos científicos hacia este campo de la normalización y la búsqueda de control de la vida interior de una mujer madre, esposa, que estaba emparejada con una, digamos, necesaria aprobación de la figura masculina y, digamos, de su condición dominante. Entonces, este es un caso que está tomado del trabajo del doctor Erazo también, y dice así: a los 23 años se casó en Chicago con un colombiano y se vinieron a vivir a Colombia, en donde al parecer sus cuñadas no estaban contentas con el matrimonio de su hermano. La paciente, que no sabía castellano, creía ser objeto de conversaciones entre ellas. Así fue adoptando una actitud defensiva y desconfiada que hizo más grave aún la hostilidad con la familia de su esposo, a quien terminaron aconsejando que se separara de ella. La paciente ejerció siempre un despótico dominio sobre su marido
el cual es por otra parte una personalidad esquizoide notablemente pasiva, amigo de los libros, de gran cultura, retraído, tímido, conciliador y enemigo de las riñas. Él se sometía mansamente a las exigencias de su mujer y cuando ella trataba de protagonizar escenas, abandonaba el terreno o se refugiaba en el alcohol. Hombre pulcro, correcto, cumplidor de su deber, no se permitió jamás un gesto de violencia con su esposa. De acuerdo con este relato de Erazo que continúa, la pareja se separa, uno de los hijos muere y ella acusa al exmarido de ser el causante de este fallecimiento. Se fue a vivir a la casa de su yerno, esta mujer, donde también comenzó a tener problemas y roces continuos. En el examen psiquiátrico, el doctor Erazo comenta, a la exploración no se hace evidente ningún trastorno psicótico, correcta y lúcida. Habla de sus infortunios con gran resentimiento, achacando siempre la culpa a los demás. Su pronunciación castellana, lo mismo que su construcción gramatical, aún son defectuosas. De constitución leptosómica, revela los años que tiene. Gesticulación viva, aunque pausada, deja traslucir lo vehemente de sus afectos. En los primeros días de su internamiento se mostró exigente y descontenta. No había modo de complacerla, pues todo le parecía mal. La paciente no había presentado ningún síndrome psicótico. Sin embargo, sus antecedentes dan fe de una personalidad atrabiliaria que lleva a la discordia donde quiera que va. Es posible que, si el esposo hubiera sido de diferente carácter, no habría llegado a los extremos en que se halla. Aunque la mujer no presentaba síntomas alarmantes, según este examen del doctor Erazo, y pese a su aparente buen estado en la exploración médica, fue lobotomizada por petición expresa de sus familiares. Aunque tenía síntomas poco graves, su mal comportamiento definitivamente debía ser corregido. Después de la intervención, fue recluida en el asilo de locas, fue controlada en su comportamiento y ahora tenía conciencia de todo lo que había hecho. Era una persona dócil que ya no mostraba ira y no generaba conflictos. Esto es lo que reportan las enfermeras, digamos, que participaban de su cuidado. Mayra del Busto señala, a propósito de las nosologías específicas para las patologías femeninas y su relación con el cuerpo, que en las descripciones diagnósticas de las historias clínicas del asilo de locos se manifiesta, abro comillas, un cuerpo imaginado por la medicina que se guía por lo que ve. El comportamiento anormal de la enferma se enmarca en las funciones de los roles generalizados determinados por el contexto social y materializados por el discurso familiar. La voz de las mujeres no emerge, es su corporalidad la que nos es descrita en esta memoria institucional, que en su pretensión de cientificidad oculta la subjetividad de los pacientes y nos deja solo huellas de lo que pudieron experimentar. Lo que sí emerge son los discursos y etiquetas clínicas con los que se intenta darle contorno y figura a la enfermedad mental. Estas se vuelven tan difusas que varios de los síntomas parecieran funcionar en diferentes diagnósticos. Luz Alexandra Garzón expone, y ya con esto cierro, uno de los casos del frenocomio de mujeres en los que resulta evidente la relación entre diagnóstico, deber ser femenino y lobotomía. Historia número 978. Paciente con iniciales en su nombre y apellido CPDB, de 30 años de edad, casada, natural de Zapatoca, profesión hogar, empleada, natural de Bogotá. Bueno, aquí tenemos no me había dado cuenta, hay un error. Ingresó el 28 de abril de 1942. Diagnóstico, esquizofrenia. Por tercera vez reingresa y pasa a ser candidata para la lobotomía prefrontal a finales del año de 1943, después de recibir tratamiento por electrochoques. Luego de la operación fue llevada por su esposo a casa, en donde se mostró descuidada enormemente en su persona y con los niños, de comportamiento pueril con cierto grado de irresponsabilidad en cuanto a sus deberes de esposa y madre se refiere. Eufórica y con accesos fáciles de excitación psicomotriz, que el esposo encontró incompatible con sus condiciones de vida y resuelve devolverla al asilo en donde continúa estacionaria. La principal conclusión que se extrae de la historia de esta mujer es que
ella no cumple con sus labores de esposa y madre, aún después de haber sido sometida a la lobotomía, y por eso debe ser regresada al asilo. Existe entonces un contraste entre el discurso y la práctica, entre lo que se quiere alcanzar con el procedimiento de la lobotomía como terapéutica y los pobres resultados que podría arrojar en la práctica. Para concluir, recojo las palabras de María Angélica Ospina a propósito de las terapéuticas implementadas en el frenocomio para tratar las dolencias de las mujeres allí recluidas. Abro comillas. Todas las terapias que concebían la cura de los trastornos mentales vía el control y la injerencia del médico en el cuerpo enfermo hacían la vez de medios de legitimación en de la psiquiatría como especialidad médica a escala mundial. Dentro de las terapias organicistas de la locura, las neurocirugías fueron sobresalientes en tanto la enfermedad mental había adquirido un nuevo locus en el cuerpo. Esta cirugía, en particular, supone una compleja disección en el lóbulo prefrontal del cerebro, órgano al que se le atribuye, entre otras funciones, la capacidad de proyección a corto y largo plazo del individuo. En suma, él o la paciente se curaba de sus accesos delirantes cuando, por medio de la cirugía, se le coartaba la capacidad de pensar en sus acciones a futuro. Voy a dejar hasta aquí para que pues, podamos abrir espacio ya para la conversación y pues podamos, digamos, recoger también pues, los comentarios que tengan, que son más que bienvenidos. Muchas gracias, Olga. Muy interesante tu exposición y efectivamente a partir de ahora pues están abiertos los micrófonos y la posibilidad incluso de activar la cámara para que entremos en la discusión sobre este muy sugerente tema. No sé quién quiera empezar la discusión. Lastimosamente Jairo y Arturo, que nos acompañaba desde Perú, se tuvo que ir, y Jairo también. Pero bueno. ¿Pero cuál Jairo? Jairo Rosso. No, no, tranquilo, Jairo. Tú sigues aquí, en representación de los Jairos de este mundo. Pues se puede compartir pantalla. Sí, permíteme. No lo había activado, pero la acabo de activar. Si quieres compartir pantalla, puedes hacerlo. ¿Quieres que comparta el cuadro que se está presentando o vas a mostrar tú? Ok, listo. Sí, mira, esto, oh Dios, oh. Ok. Bueno, esto es parte del trabajo que hice de la tesis, donde hay unos datos pues de las terapéuticas en donde aparece que se practicaron 22 lobotomías en el manicomio departamental de Antioquia, entre el 21 y el 60, ¿cierto? Entonces, como aparece ahí, se decidía para pacientes crónicos que eran agresivos e inmanejables, que a su vez no les valía ningún tratamiento como el de electrochoques, insulina, serpasal, como ocurrió con un negociante de 20 años, bueno, tiene ahí sus características, remitido a Envigado, maniático, masturbador y homosexual, sometido a electrochoques antes de ordenarle la cirugía, sin lograr una reacción favorable, fue lobotomizado en esta época con el método de Poppen. Y bueno, hay otro caso aquí, que es del municipio de Marinilla, que sufría de esquizofrenia y fue motivada precisamente por su agresividad. Es que eso es como una constante y a veces puede que ahí haya otros casos en los que era una especie de, como una pena de, como un castigo, ¿cierto? Porque hay otro caso, no sé si vaya a aparecer aquí, en el que uno de los pacientes, bueno, está ahí, luego de agredir a una monja en servicio, antes de ordenar la operación, fue sometido a 46 electrochoques sin obtener resultado, y un ex policía obsesionado con el suicidio, y de esta manera se buscaba que fueran más manejables en el servicio, ¿cierto? Como hace eco un poco a esto del notable daño en el servicio, creo que es de María Angélica. Y bueno, hay otros trabajos ahí, por ejemplo está este
un trabajo que se hizo sobre el antiguo asilo San Isidro de Cali, que es el trabajo de Vanegas, en el que dice que pues que el fracaso de la lobotomía como tratamiento, ¿cierto? Practicaba un paciente en el 55, quien luego de la cirugía se comportaba mejor, pero sin iniciativas personales. Bueno, el caso es que pues recomiendo el texto porque hay estadística de las lobotomías en varios lugares. Ahora que miraba pues aquí como para buscar en dónde estaba, como unas 24 veces aparece lobotomía en este trabajo, entonces serviría como para retomar algunos de los casos o lo que se mencione ahí sobre el asunto. Era ese el aporte, a ver cómo dejo de compartir. Jairo, si te parece, compártenos el enlace al artículo, por favor, a través del chat. Ah, ya. Sí, les comparto el libro. Y ahí pues pueden hacer la búsqueda de cómo aparece lobotomía en el trabajo. Perfecto. Gracias, Jairo. Gracias. Creo que Leonor Cecilia está pidiendo la palabra. Adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Quería felicitar a Olga por ese trabajo tan interesante, tan pertinente también creo, de reflexionar frente a estos asuntos, ¿no? Me estaba preguntando yo aquí por ese término, psicocirugía, y un poco lo que subyace también a ese término, ¿no? La concepción también de enfermedad mental. Yo decía psicocirugía, ¿por qué no neurocirugía? ¿Sí? ¿Por qué pensar entonces que es una cirugía sobre la psique, sobre lo mental? ¿Cuál es la concepción que hay allí entonces? ¿Cómo también, me preguntaba si acaso también hay un proyecto allí de fondo y es de dar a esta psiquiatría que está abordando entonces la enfermedad mental, un sustrato también como una evidencia para decir que esa intervención directa sobre lo neurológico pues tiene un correlato comportamental, que esa evidencia no la tenían de pronto los fármacos. No la brindan los fármacos para mostrar la relación directa, mientras la lobotomía sí la va a tener, o la neurocirugía en general, pues sí tiene una evidencia allí puntual de esa relación entre cuerpo y mente, ¿no? Entonces me preguntaba por esto y quería saber si tú has de pronto abordado esto, la concepción también que subyace allí, ¿sí? ¿Y cuál es esa idea también entonces, si se mantiene ese dualismo mente-cuerpo o si en cambio hay un monismo? ¿Tú cómo ves ese asunto en esas concepciones que subyacen? Ajá, me preguntaba por eso. Gracias. Gracias, Leonor. Si te parece, escuchemos a Sofía y a María Angélica, a ver si de repente después recojo en una respuesta varios asuntos. Lo que sigue, Sofía. Ahora sí. Saludos, Olga, me gustó mucho tu trabajo. Me gustaría que comentaras un poco sobre la metodología que utilizaste para llevar a cabo tu investigación, específicamente cómo conseguiste las fuentes primarias, qué tal el proceso. Listo, Sofía, gracias. Ahora te cuento un poco sobre la metodología, bastante simpática. Creo que sigue María Angélica. Bueno, primero saludarlos, ¿cómo están? Hola. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, María Angélica, encantado de verte y escucharte. Gracias por acompañarnos. Lo mismo. Olga, no, pues me encanta como siempre el trabajo que haces. Y tenía pues como dos preguntas, ¿no? Una es, una es entre inquietud y pregunta es, de lo que más me llamó la atención, me impactó de lo que estabas contando, tiene que ver con el asunto del dolor. En los acercamientos que hice, pues, que he estado haciendo a este tema,
ese es un componente fundamental. Digamos, una de las cuestiones que más me ha llamado la atención es en el desarrollo de la psiquiatría y pues su relación con la medicina, ¿no? Como una subdisciplina un poco límite, ¿no? Limítrofe de la medicina, pues uno de los temas que además está, por supuesto, en la evolución del desarrollo de la farmacología en general y de la psicofarmacología también, es precisamente el manejo del dolor. Creo yo que pues precisamente se ha afianzado la industria farmacéutica grandemente a partir del manejo del dolor, ¿no? Y esta noción del dolor ampliada, ¿no? O conjugada, del dolor físico con el dolor existencial, pues es fundamental, por supuesto, en la historia de la psiquiatría también. Pero me llamó mucho la atención este hallazgo que haces y me gustaría como que ampliaras un poquito más acerca de ese tema del dolor y pues tú qué piensas acerca de eso específicamente. Por otro lado, también quería preguntarte si es posible que cuentes un poquito acerca del documental o no, pero pues chévere si pudieras contextualizar un poquito acerca de eso. Gracias. Listo, no, pues muchas gracias. Voy a recoger hasta ahí para que no se me quede por fuera ninguno de los temas. Entonces, para empezar un poco con el tema de la psicocirugía que me comentaban, digamos que a mí me resulta también muy llamativo el término, sobre todo porque es un término que se utiliza tanto en obra del periodo, digamos de este momento entre los 40 y los 50, como en la producción contemporánea. Y eso pues me ha parecido interesante, digamos. En algunos de los textos contemporáneos pues puede tener un poco que ver con, digamos, con temas de traducción, seguramente, pero en textos de la época, pues, digamos, me resulta muy, pues, muy interesante, efectivamente, que se utilice. Yo creo que definitivamente está relacionado con una cosa que la lobotomía casi que prueba, ¿no es cierto? Y es efectivamente la posibilidad de intervenir la psiquis directamente. Y claro, como era muy evidente y muy observable que había un cambio comportamental después de esa intervención particular que se hacía en los lóbulos, sobre todo pues, en lóbulos prefrontales. Entonces, como se puede observar directamente un cambio en el comportamiento, pero además un cambio, y eso sí que está reportado, digamos, aun cuando inicialmente dicen que no, pero efectivamente lo que termina denotándose, sobre todo en los casos de mujeres, es un cambio en la emocionalidad también del paciente. Y ahí pues todo está relacionado, ¿no? Cesa el dolor, entonces hay un cambio anímico, obviamente, o disminuyen ciertas ideas, disminuye la hiperreflexividad, por ejemplo, entonces eso por supuesto genera un temperamento, diríamos, de otro orden. Entonces, claro, se observa efectivamente una reacción emocional y una personalidad diferente, una forma de estar en el mundo muy distinta y produce la sensación de que esa cirugía que se está practicando efectivamente está llegando a la psiquis. Y eso, pues, cuando uno lo piensa en términos de ese momento histórico, pues es decir, tenía que verse como un triunfo, digamos, científico gigantesco, porque por fin, por un lado, habíamos logrado ponerle un lugar anatómico a la enfermedad mental, pregunta crucial, digamos, desde hace siglos, ¿no es cierto? Y es claro, sabemos que algo ocurre, puede ser entre la mente y el alma, pero exactamente en qué momento. Entonces aquí cuando ya empiezan a experimentar concretamente con retirar una parte, con cortar una conexión, con eliminar un pedacito, con modificar una forma, digamos, anatómica específica, notan un cambio psíquico, ¿no? Y por eso a mí me resulta muy sugerente que utilicen ese término de psicocirugía. Digamos, en el desglose ya de los reportes médicos, pues hablan más de la lobotomía y de la leucotomía, y ahí pues hay una diferencia
de términos, digamos, más precisa, que tiene que ver con si se está interviniendo sobre la materia blanca, en el caso de la leucotomía, o en general sobre los lóbulos en cualquier parte del cuerpo realmente, y esa pues sería más la lobotomía. Pero si se fijaron, por ejemplo, los médicos utilizan casi indistintamente los dos términos en español, sobre todo. Pero, digamos, en general, para referirse a todos los procedimientos, se está utilizando este término de psicocirugía. Y para mí, como les digo, pues resulta muy diciente, digamos, sobre el triunfo quirúrgico que se asoma en este procedimiento. Eso con respecto al término. Con respecto al dolor y a este tema del dolor, pues fue un descubrimiento en realidad. De hecho, y con esto pues abro un poco la puerta también de lo metodológico que se me preguntaba, no era una fuente que hubiera considerado inicialmente, porque creo que tendemos a asociar, digamos, la preocupación por el dolor en psiquiatría con una preocupación mucho más reciente. Y pues lo que esto muestra es que por lo menos ahí sí para la neurología de la época, sí era una preocupación, digamos, ya muy clara, ¿no? Y era todo un campo terapéutico, por eso yo les decía, en el Instituto de Cancerología, por ejemplo, hay un área dedicada a practicar lobotomías en pacientes que tienen tumores, no solamente cerebrales, sino tumores en otras partes del cuerpo que tienen una carga de dolor fuertísima y que, digamos, se empieza a explorar si practicando la lobotomía se puede menguar un poco esa situación de dolor, ¿no? Eso pues me resulta deslumbrante, digamos, en estas fuentes. Y creo de nuevo que esto está pues muy relacionado con esta sensación que produce poder estar controlando una emoción tan básica y tan humana como el dolor, ¿no es cierto? Si la lobotomía ofrece la posibilidad de cortar anatómicamente aquel punto en el cual el paciente registra dolor y ese dolor se hace insoportable y además incide en su estado de ánimo y en su comportamiento, pues por supuesto que esto se tiene que ofrecer, digamos, como un tratamiento más que deseable, ¿no? Claro, después es que viene, digamos, todo el análisis de las secuelas que produce. Podemos estar eliminando el dolor, pero en cambio estamos modificando también el comportamiento, lo sensorial, el movimiento, bueno, etcétera, ¿no? Y pues eso me resulta muy, muy seductor, desafortunadamente, y ya con esto pues sí puedo darle paso un poco a la reflexión metodológica que era algo que habíamos conversado con Bruno muy al comienzo y que pues sería importante, digamos, ponerlo sobre la mesa también. Eh, pues desafortunadamente no hay manera en este momento de acceder de primera mano a esas historias clínicas, por ejemplo, del cancerológico del Hospital San José. Es imposible en este instante, no hay manera de acceder a ese archivo. Son historias clínicas que desafortunadamente están en muy mal estado de conservación, si es que existen todavía, del cancerológico. Yo conozco unas historias clínicas restauradas que son pues, de los primeros años, del 34 más o menos, pero no sé si estas de la década del 40 se hayan o no conservado, porque la última vez que yo visité el archivo histórico del cancerológico, bueno, eso estaba en un estado desastroso. Entonces, ni siquiera sabemos si existen las historias y por las restricciones de, digamos, de salud pública, pues no hay ninguna posibilidad en este momento de consultar ese archivo. Y pues lo mismo ocurre con el Hospital San José, lo mismo ocurre con Marley, lo mismo ocurre con la Samaritana, y así continuamos hasta el infinito. Inclusive esto mismo ocurre con el Archivo General de la Nación. Entonces, un poco para hablar ya de la metodología, digamos que esta era pues una investigación que inicialmente se había propuesto para elaborarse con historias clínicas de los pacientes que en diferentes instituciones hubieran tenido lobotomías, ¿no? Por supuesto, había que hacer una contextualización muy amplia sobre
sobre la técnica, sobre el procedimiento y pues su llegada y su práctica en Colombia, pero nos interesaban fundamentalmente las historias clínicas. Y nos interesaban porque, como bien señalaba María Angélica y les contaba yo un poco al comienzo, pues esto va a servir de insumo para un documental que cuenta la historia de una mujer que fue lobotomizada a finales de la década de 1950 aquí en Bogotá, y que al parecer, digamos, la razón fundamental de su lobotomía es justamente un dolor crónico. Entonces, nos resultaba, digamos, muy interesante poder encontrar historias clínicas similares. Sabíamos que era casi imposible encontrar la historia clínica de esta mujer, pero nos interesaba encontrar, digamos, otras historias clínicas. Digamos, con las cuales pudiéramos extrapolar un poco y generar pues esta narración que se iba a requerir para el documental. Sin embargo, pues eso no fue posible. Entonces han pasado más o menos 16 meses de investigación y no hay manera de entrar a los archivos, porque los que están en las instituciones de salud, pues no está factible la consulta. El único lugar, digamos, en el que ya nos autorizaron para consultar es Medellín. Desafortunadamente, pues no vamos en este momento a considerar las historias clínicas que están en Medellín porque pues ya en este punto, digamos, de la producción del documental interesan historias clínicas de pacientes tratados por 2 o 3 profesionales específicos que ejercían aquí en Bogotá, que son fundamentalmente Camacho, Villar Gaviria y pues probablemente el doctor Rosselli, aunque eso está pues un poco por establecerse todavía, ¿no? Entonces pues finalmente se decidió no consultar estas historias clínicas y pues para hablarles un poco de la metodología, entonces ante la imposibilidad de consultar estas historias clínicas de primera mano, pues lo que hemos tenido que hacer es trabajar con historias clínicas documentadas en trabajos, digamos, en fuentes secundarias, llamaríamos los historiadores, ¿no? Entonces, pues están, digamos, por ejemplo, el trabajo de Alexandra Garzón es fundamental, pues porque ella recoge un buen número de historias clínicas, están transcritas aquí. Algunos de los trabajos de Jairo Gutiérrez también tienen pues, fragmentos importantes de estas historias clínicas y análisis de estos casos. Pero claro, en términos de metodología histórica, pues nunca es lo mismo que acceder al documento original y completo. Sin embargo, y esto pues digamos que ha resultado interesante para mí como historiadora, para los productores del documental es más problemático porque no es tan atractivo el objeto, digamos en términos visuales, pero para mí como historiadora sí es muy interesante, son estos trabajos de los médicos de la época en los que ellos mismos reportan a manera de los artículos de reporte científico de hoy en día de las revistas médicas, estos reportes de caso y estos estudios, digamos, sistemáticos en los que dicen, bueno, yo he realizado 15 lobotomías y les voy a describir todos y cada uno de los casos. Pues claro, no tengo la historia clínica original, pero tengo la manera como, digamos, los médicos congregan pues toda su experiencia de historias clínicas al respecto. Y eso pues digamos que es una manera indirecta de acceder, no es la forma más ortodoxa de hacer investigación histórica en estos temas, pero pues es un poco, digamos, en esta idea tan trillada de la nueva normalidad, pues es la forma como estamos teniendo que trabajar, ¿no? Hay ahí también, digamos, unos datos un poco más anecdóticos que tienen que ver con nuevos desafíos que hay para el trabajo con historias clínicas y yo creo que esa es una reflexión interesante de plantearnos también, porque muchos de los trabajos que se hicieron en años anteriores sobre el asilo del ocaso, sobre el frenocomio de Bogotá, sobre el San Juan de Dios, sobre Cibaté, etcétera, se hicieron cuando el archivo no estaba centralizado y regulado. El archivo de la beneficencia, estoy hablando de la beneficencia Cundinamarca, no estaba centralizado en el Archivo General de la Nación. La centralización de ese archivo en el Archivo General de la Nación indudablemente va a permitir la conservación de ese acervo documental, pero está planteando unas dificultades enormes para acceder a los fondos. Por un lado, porque no están catalogados todavía,
La catalogación en el archivo general requiere que pasen por el proceso de conservación, primero, preventiva, porque obviamente están en muy mal estado estos documentos, y esto pues obviamente es un proceso que va a tocar, pues, va a tomar muchísimo tiempo y claramente no es prioritario en el AGN en este momento. Y además porque eso ha llevado a la misma beneficencia Cundinamarca, que legalmente sigue siendo la, digamos, la titular de los derechos sobre estos documentos, a endurecer las políticas de consulta. Entonces, por ejemplo, nosotros, a pesar de haber interpuesto derechos de petición y acciones de tutela, no tenemos permiso para consultar las historias clínicas, ni siquiera ahorita que ya hay regreso parcial a la presencialidad. Y no tenemos porque el argumento central que da la Oficina Jurídica de la Beneficencia es que ahí hay datos personales sensibles. Y ha sido un proceso muy complejo demostrar que ha habido muchísimas investigaciones previas que han usado los mismos documentos, pero en un momento en el que no estaban centralizados y no había una conciencia por parte de las dos entidades sobre el tipo de documentación que estaban manejando. Entonces, en este momento están amparados en la confidencialidad de la historia clínica y no es posible acceder a ella. Y bueno, ya mi investigación va a concluir en las próximas 2 semanas y se hará de esta forma, pero creo que es una reflexión pues que vale la pena tener en cuenta, digamos, para los y las investigadoras que estamos interesados en estos temas, porque indudablemente hay que conseguir que las entidades y los investigadores pues lleguemos a acuerdos para poder acceder a las fuentes, porque pues de nada sirve que estén en el Archivo General de la Nación muy bien conservadas, afortunadamente ya llegaron allá, pero si nadie las va a poder usar para investigar, pues cómo vamos a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco. Y pues para contarles sobre el documental, pues no, digamos que me han pedido que no dé como muchos detalles, pero pues en términos generales es la historia de una mujer bogotana, de, digamos, de una clase acomodada, bastante poco eh, adaptada a las exigencias que se le hacían a una mujer de la época, bastante díscola y rebelde ella, que pues además sufre de unos dolores de cabeza muy crónicos, casi insoportables, termina, digamos, siendo lobotomizada en el año 57, muy seguramente en la clínica Montserrat. Por eso sabemos que seguramente no vamos a tener la historia clínica porque la clínica Montserrat afirma que no conserva historias clínicas más atrás de 20 años, que también es muy delicado, pero bueno. Y bueno, termina teniendo, digamos, esta lobotomía, no registra, digamos, una mejora pues muy significativa en sus condiciones. Y esta historia pues sirve para contar, digamos, como telón de fondo, pues toda esta historia de la lobotomía en Colombia. Eso es a grandes rasgos, pero creo yo que ese es un documental que puede estar viendo la luz, no sé, a mediados del año 2022 tal vez. Pues para que le sigan la pista, es una producción de Catalina Villar, entonces pues seguramente a través de este equipo, pues les estaré yo contando también cuando tengamos ya el documental, que seguro será interesantísimo. Y bueno, no sé si hay más inquietudes, si hay más comentarios, creo que María María Angélica Angélica levantó la mano de nuevo. Quiere sí, que le hagas quiere spoiler. contra... Spoiler. Bueno, no, quería decirte que pues hay varias cosas que creo que pueden establecerse ya como derroteros, ¿no? Creo que el trabajo tuyo puede, pues, digamos, acumulado con otros trabajos que se han hecho, con estos que citas, con obviamente el de Jairo, empiezan como a trazar también unas rutas para la investigación. En este sentido, pues obviamente lo metodológico que planteas, pero por supuesto a mí me sigue sonando mucho el tema del dolor que te decía. Creo yo que finalmente sí la psiquiatría tiene un brazo muy metido en este tema de la anestesia, Uh -huh. de la evolución de los mecanismos de la ingeniería, digamos si se quiere, para el control del dolor y del dolor general. Uh -huh. Chévere
digamos, vincular esto en toda esta historia de la psiquiatría en Colombia específicamente con cómo ya para la llegada de los asilos en las décadas tempranas del siglo XX había una inquietud por las manías y las adicciones, que precisamente tenían que ver no solo con el alcoholismo y el chichismo, que es algo que pues ha sido más trabajado, sino por ejemplo con la morfinomanía, que era un tema que ya pues en los años 20 empezó a tener pues gran relevancia en el mundo y que de hecho pues fue un puente, digamos, para mirarla mejor. Fue apenas una faceta de lo que empezó a ocurrir con el temprano delirio de guerra, digamos, que le llamaba el estrés postraumático, y la inquietud entre los psicoanalistas, los psiquiatras, los médicos y demás por controlar todo ese mundo que provocaba la guerra en los combatientes, ¿no? Por un lado, el mundo del dolor, de la pérdida, digamos, de miembros, de todas las repercusiones perceptuales o sensoperceptuales que ocasionaba el estar en un combate, y por supuesto todas las secuelas psicológicas pues, que ocasionaba. Que en esta configuración de ese mundo post-traumático hubo un desarrollo investigativo bastante amplio y que la psiquiatría se asentó en esos momentos tempranos de su desarrollo como disciplina allí. Este fue uno de los trastornos, ¿no? En los que se afincó pues esa primera psiquiatría. Y de allí también hubo precisamente la experimentación primera de los fármacos que tenían que ver con esto, que pues fue pues la heroína, la morfina, la cocaína, todos los opiáceos, nacieron de allí, y de allí nació todo el mundo también de la adicción a estas sustancias, pero también de los primeros desarrollos farmacológicos de las grandes farmacéuticas. Recordemos que Bayer fue en esos años uno de los laboratorios que desarrolló pues toda esta industria a partir de la morfina y la cocaína. Y en ese sentido, pues pensaba que es un tema muy vigente, ¿no? Pues son esos ecos que continúan y continúan y continúan. Porque pues todo esto que nos traes hoy nos alerta también, pues con esos desarrollos hoy, por supuesto, de la industria farmacéutica y demás, pero una cosa muy interesante, me parece que en el trabajo que has hecho es el hallazgo que tiene que ver con eso. Y con el caso específico, pues de que están trabajando con mayor razón, ¿no? Está todo el ambiente de lo femenino, ¿sí? De la regulación de los cuerpos, de la biopolítica, pues de esos cuerpos a través de la psiquiatría, pero además de eso está el tema del dolor. Y eso es maravilloso, pues porque pienso yo que son como esas vetas que uno puede seguir y que puede atar hasta el sol de hoy. Pues digamos que los trastornos con mayor relevancia psiquiátricos hoy por hoy en un país como el nuestro, pues está precisamente los trastornos de ansiedad en primer lugar, y entre ellos el trastorno de estrés postraumático por razones de la guerra. Y por supuesto por todas las facetas de la guerra, incluyendo todas las historias de vida femeninas, no solo las de los combatientes hombres, sino de las víctimas de la guerra. Y en ese sentido, todo esto tiene toda vigencia y creo que es importante. Entonces quería anotar eso, y pues no, muchísimas gracias, Olga, como siempre, por estos trabajos. Fiel admiradora. Aquí todos somos fans del trabajo de Olga. Si no hay... Sí, yo había levantado la mano. yo te vi fue aplaudiendo, Jairo, pero adelante. Sí. Bueno, pensé que era la mano. Sí, era un botoncito más abajo. También muy entusiasmado con el trabajo de Olga, también seguidor pues de sus tesis, de sus artículos,
Y quería agregar esto último que puse en el chat, y es que fue considerada una solución económica, la lobotomía, hasta que llega otra solución económica que es la molécula, ¿cierto? El La molécula. neuroléptico, que Ajá. neuroleptos significa atadura psíquica, ¿cierto? Entonces, esa molécula, ¿cierto? El surgimiento del psicofármaco precisamente lo llaman lobotomía química, ¿cierto? Como con esa metáfora también es una solución económica. Ya suministrarle a los pacientes para estabilizarlos con los psicofármacos permitió acelerar la deshospitalización, ¿cierto? La atención de hospital de día, la atención ambulatoria, pues, porque se estabilizaba el paciente y ya se podía enviar a su casa. Mientras que tener a una persona, cronificarla, ¿cierto? Como en ese sistema manicomial, era insostenible, como llegó a Muy ser en los... costoso. Claro. Y bueno, y felicitaciones, y esperaremos el documental para estrenarlo. Claro que sí, muchísimas gracias, Jairo. Ese es un punto interesantísimo y me das muchas luces al respecto, como siempre. Muchas gracias. Yo tendría dos inquietudes o comentarios. Primero que, sí, efectivamente, me parece muy interesante esa dimensión del género en el uso de este procedimiento, que definitivamente pues amerita la interpretación que has expuesto, Olga. Pero también me sugiere un poco en aires de interseccionalidad, pero también viendo eh, esa estadística que nos mostrabas, eh, si no había también una dimensión de clase en, en esta intervención. Es decir, de alguna manera, y un poco pues también en la línea de los trabajos de Javier Sáenz, así como las ciencias, porque él plantea que las ciencias sociales pues son una forma de manejar a las clases populares. Si de alguna manera precisamente no ocurre que también la lobotomía fue una forma de someter a los cuerpos procedentes de las clases populares. Y el otro aspecto, para volver a lo metodológico que estábamos hablando en el backstage, era, sí, estamos llenos de terminología del espectáculo, ¿no? Cinematográfica. Sí, claro. Esto es el show business. Ah, ah, la cuestión también, pues tú has hecho énfasis en el problema del acceso a los archivos, pues por la conservación de los archivos, digamos que es un tema crónico, digámoslo así, ¿no? De toda la investigación histórica, pues en general y en Colombia en particular, y la circunstancia particular, pues de la pandemia. Pero también con este caso, que puede ser un caso bueno, que puede ocurrir también para otros temas, otros problemas de historia política, pero también de historia de la ciencia, ¿no? Es decir, cómo acercarse a esos problemas que, por ejemplo, por el hecho de ser considerados ahora procedimientos o ideas pseudocientíficos, entonces nadie quiere como hacerse responsable de ellos ni hacerse portador o titular de ellos, o porque efectivamente también como en el caso de la lobotomía, pues sí, también tenían pues un componente que ahora nos parece pues cruel, ¿no? Sí, como puede ocurrir, por ejemplo, no sé, con la eugenesia, ¿no? No me imagino que alguien quiera ahora pues decir, no, pues sí, no, aquí fuimos practicantes de la eugenesia entusiastas. Entonces, sí, creo que valdría la pena una reflexión sobre esos horizontes de sucesos, quizá, de la investigación histórica que crea precisamente como ese pudor histórico, no sé cómo llamarlo, ese remordimiento quizá,
histórico de los actores sociales. Sí, sí, indudablemente. Pues digamos, los dos temas que me planteas son muy interesantes. Uno podría pensar efectivamente, digamos, como en esta condición socioeconómica, digamos, de las personas, fundamentalmente mujeres lobotomizadas. Sin embargo, como en muchos otros fenómenos históricos, pues hay que pensar, digamos, si esa lectura que hacemos se acerca relativamente a lo que realmente tuvo lugar o si esto está mediado por la disponibilidad de fuentes. ¿En qué sentido? Y este es un caso, digamos, muy elocuente al respecto, y es que la mayoría de las clínicas privadas de psiquiatría de mediados del siglo XX no conservan sus archivos históricos. Sobre todo no conservan los archivos de historias clínicas, ¿no? Conservan muy buenas bibliotecas muchas veces, conservan archivos administrativos de otro tipo, pero la gran mayoría de las historias clínicas no, hasta donde he podido rastrear. Y eso es desafortunado porque entonces nos quedamos sin saber, digamos, por lo menos a partir de ese tipo de fuentes, cuál fue el tratamiento en esas instituciones, que es donde, digamos, asistían pues las clases más acomodadas, ¿no? Entonces, claro, la lobotomía es muy evidente y es, digamos, está ahí a la vista en el frenocomio de mujeres. Pues porque ocurre efectivamente y ocurre, digamos, en cantidades importantes, lo mismo que en el manicomio departamental, como bien nos lo ha contado Jairo. Y entonces estamos accediendo, digamos, a un grupo, a la lobotomía practicada a ciertos grupos sociales y nos está quedando la inquietud, digamos, de estos otros. En el caso de la historia, digamos, que suscita este documental, pues como les contaba, es una mujer de clase alta, de una familia muy prestante, eh, bogotana y antioqueña por mitades, que indudablemente no pasó por el frenocomio, estamos casi completamente seguras, pues que no fue allí donde estuvo. Sí sabemos, digamos, por su propia familia que estuvo en la clínica Montserrat, ¿no? Entonces, eh, y que la lobotomía se le practica en la clínica Montserrat. Entonces, la gran incógnita es, claro, ahora, ¿cómo hacemos para probar que hubo lobotomías en la clínica Montserrat? Porque efectivamente, como bien lo señalas, el otro punto que hablábamos al comienzo, pese, digamos, a la intención inicial que tenía la directora del documental, que era venir y hablar con todos los psiquiatras sobrevivientes de esta época y preguntarles por la lobotomía, pues ninguno le quiere contar sobre la lobotomía. Y cuando ella toca el tema, se lo cambian inmediatamente, porque claro, pues, que ningún psiquiatra va a querer reconocer en este momento del siglo XXI que practicó lobotomías o que sus maestros, digamos, más queridos y más respetados, les enseñaron la técnica de la lobotomía, porque puede que no la hayan alcanzado a practicar, pero sus maestros sí, y se las enseñaron seguramente en su momento como una técnica exitosa, y pues como esta gran frontera, digamos, de la neurocirugía con aplicaciones en el campo de la psiquiatría. Entonces, pues ahora ninguno lo va a querer reconocer, y entonces yo misma me acerqué, por ejemplo, a la clínica Montserrat a indagar sobre esto, y la respuesta fue, no, lobotomías, no, aquí no, ¿cómo íbamos a hacer lobotomías en la clínica Montserrat? No, de ninguna forma. Entonces, pues viene, digamos, un dilema básico del historiador, y es ahora yo cómo pruebo esto, ¿no? Digamos, más allá de la tradición oral familiar que nos dice fue allá donde se hizo la lobotomía. Eh, y eso pues creo que nos plantea pues un dilema interesante, ¿no? La obligatoriedad, digamos, por ley de conservación de las historias clínicas abarca creo que 20 años, entonces pues eso abre la puerta a que las entidades privadas las puedan eliminar, a las públicas les queda un poquito más difícil, pues porque tienen esta ley, digamos, de archivo central y deben enviarla a la AGN y todo esto, y luego entramos es en esta otra cadena que yo les contaba de la burocracia apegada a la norma que dice la historia clínica es un documento privado que solo puede ser consultado por los familiares en caso de una orden judicial o por, digamos, disposición de un profesional de la salud que necesite conocer ese documento.
Entonces, pues eso no nos cobija a los historiadores y entonces nos quedamos sin acceder a las fuentes, pues lo cual es una lástima, ¿no? Y sí, creo que es una pregunta muy interesante para muchos temas. Tú señalas el ejemplo perfecto de la eugenesia y pues hay otro montón, ¿no? Las esterilizaciones, por ejemplo. Lo mismo, pues no creo que no haya muchos médicos dispuestos a contar a los historiadores del presente que que participaron en jornadas eugenésicas o en programas de esterilización forzada a mujeres. Pues eso no. Entonces, si no hay registro de esto, ¿cómo lo historiamos, no? Y bueno, se abre esta frontera de las otras fuentes, ¿no? De consultar los libros, de los textos médicos de la época, por ejemplo, pero pues ahí no estamos quedando con una miradita solamente. Y bueno, pues eh, con eso trabajamos, pero pues como siempre nos quedan más preguntas que certezas, creo yo. Bueno, sí, esa es la idea también de que, de que nos queden de que nos quede para discutir más adelante. Eh, por lo pronto creo que, no sé si alguien más quiere intervenir, o siendo así, no me queda sino invitarles el próximo jueves 19 de agosto a las 5 de la tarde, hora de Colombia, cuando se presentará nuestra colega de Puerto Rico, Sofía González, con su conferencia El discurso médico sobre la locura en un contexto colonial en Puerto Rico 1844-1898. ¿No? Así que si vamos a volver a eh, una... Esto va a ser muy interesante porque vamos a volver a ver locura colonial, ¿sí? Pero ojo, que es la De colonia en Puerto Rico en el siglo puertorriqueña, XIX, sí, sí, en el siglo XIX, que era la era republicana, pues en las naciones sudamericanas, bolivarianas, etcétera. Así que bueno, eso va a estar muy interesante. Así que interesante. todas y todos están muy invitados y bueno, estamos ansiosos de escuchar también la intervención de Sofía. También les recuerdo eh, que estas ah, pueden encontrar las grabaciones de, de, de estas sesiones en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias, de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, en el enlace que les acabo de compartir. Ahí encuentran, no todas, lastimosamente, también hay pérdidas del archivo en ese caso, no, la tecnología no nos asegura nada en ese sentido, eh, pero sí encuentran la gran mayoría de las, de las sesiones y a partir de la próxima semana encontrarán también esta para que pues tienen toda la libertad de usarla, difundirla, compartirla, etc. Eh, entonces, pues nada, quiero otra vez agradecer a Olga por una maravillosa sesión de descubrimiento y discusión sobre estos temas y de que nos compartiera pues su eh, interesantísimo trabajo y a todos y todas ustedes por animar la discusión. Hasta la próxima y que esté muy bien. A ustedes muchísimas gracias, a Bruno siempre por la invitación y bueno, a quienes me acompañan hoy y en las otras oportunidades. Muchísimas gracias y pues nos veremos la próxima semana. Ahí Tengan muy estaremos. buena noche. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, chao, chao. No, buenas noches. Chao, Gracias. Jairo. Chao, Leonor. Chao, Luisa. Luisa. Luisa, ¿sigues ahí?